No hay nada que me moleste más que despertar de madrugada sintiendo la helada sensación de que Riot está a punto de cometer un nuevo crimen en contra de Valorant. Y como un mensaje de "te amo, eres lo mejor de mi vida", a las 3 de la mañana, Riot estaba listo para traicionar y aniquilar nuestra confianza en su actualización 8.11. Que si estabas harto de Jett y Raze en todas tus partidas, no te preocupes, bro. Riot ya escuchó tus quejas y van a volver a nerfear a Chamber para que Astra sea meta. Porque si no se enteraron, Riot tenía meses estudiando y experimentando la mejor manera de sacar a Jett de todos los mapas, sin perder millones de yuanes en el proceso. Y es que la meta ha estado súper estancada, y si algo le hemos aprendido a Overwatch es que existe una determinada medida en la que puedes explotar a una waifu antes de que las búsquedas e interés de ciertos contenidos comiencen a decaer dramáticamente. Había llegado la hora de dar paso a una nueva era, donde Reina perdería su corona para dársela a la princesa de ISO. A Raze le rompieron una pierna para que se mueva menos rápido, y Neon recibiría uno de los buffs más rotos e increíbles solo para que la gente finalmente deje de usar a Jett, lo que equivale a tomar un Lamborghini Diablo y armarlo con una ametralladora Gatling para más placer. Si bien estoy obligado a recordarles que el buff a ISO se salió de control solo por 2 semanas, el único cambio importante que sobrevivió fueron los ajustes a Neon y su movilidad, donde 3 elementos que parecen un chiste fueron los más trascendentales. En primer lugar, Neon aprendió a moverse de ladito. Su slide obtuvo una segunda carga y perdió todas las penalizaciones de movimiento al disparar y deslizarse. Y amigo, que Neon se te mueva más rápido por los lados es demasiado incontenible para cualquier jugador con menos experiencia. Si traquear no es tu fuerte y tienes una madre que se desplaza como un guepardo con rabia mientras te dispara lucecitas en la cara, está claro que no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. Y en este punto del video conviene preguntarnos ¿qué tienen en común Neon y España? Y no es que su peor enemigo es un marroquí, tampoco que si te descuidas, ambos te roban los terrenos. La respuesta correcta es que Neon, al igual que la Inquisición española, se te aparecen cuando menos te la esperas. Y es exactamente este pequeño factor el que hace de Neon un agente completamente diferente al resto de los duelistas, porque nada grita mejor tactical shooter que una waifu asiática de colores que corre y te mete un tap en la cara mientras te hace un slide cancel y cambia de dirección más rápido que la carrera de Bijin. Así que vamos de lleno a hablar sobre todo lo que está bien y mal con los nuevos cambios a Neon. Mi nombre es Bogart y esta es una actualización de la serie de los agentes de Valorant, retomando una de las entregas más viejas cuando hablé por primera vez de Neon. Y como estamos de buenas, comenzaremos hablando sobre cómo las nuevas balísticas integradas en Neon están bien rompemadres. Neon siempre ha sido un agente divertido, sin embargo, antes del bufeo se sentía un poco como trolear tu partida de entrada y peor aún si ni siquiera llevabas algo así como un bridge que te habilitara. Y si pensabas que Jett tenía las técnicas de movilidad más complejas y rápidas, esta parece un gato con reumatismo en comparación de todas las técnicas y recursos de movilidad incluidos en el kit de Neon. Y es exactamente esa complejidad la que hace de Neon un agente mucho más divertido cuando consigues dominarla solo para trolear a tus enemigos y acercárteles suavemente al oído solo para susurrarles con una Bucky. No tengo una perra idea sobre si la persona a cargo del balance está consciente del infierno que ha desatado en los celos bajos, que eso de quitarle las restricciones laterales a su desplazamiento es como liberar a Godzilla en Shanghai, porque si una cosa contenía al monstruo que es Neon, era exactamente su limitación para avanzarte solo de frente, reduciendo sus movimientos y haciéndola mucho más predecible, sumado al hecho de que no puedes sostener tu arma para defenderte mientras te desplazas. Desde su nacimiento, el objetivo de Neon era ser un duelista de entry o dive, lo que significa que debes forzar tu entrada al sitio y ganar espacio para tus compañeros. Y en comparación de Jett y Raze, que también se desplazan rápido y generan presión en la defensa enemiga, Neon tiene esta particularidad de distraer el crosshair enemigo de forma constante y moverse de formas mucho más caóticas en combinación de su carril rápido y deslizamiento. Los recursos del tipo humo son probablemente los más básicos y al mismo tiempo útiles del juego, y aunque pueden parecer graciosos porque no generan daño, son exactamente la mejor manera de reposicionarse, presionar o simplemente confundir a un rival. Al contar con una pared doble, funciona mucho mejor para proporcionarte más ángulos de visión y un espacio cómodo y seguro para desplazarte en lo que te metes a un sitio. Lo mismo te metes tú todo endiablado o tus compañeros que son inteligentes y aprovechan la
la cobertura que les regalas. Aunque puede parecer confusa, su mecánica es un orbe elevado que recorre el mapa hasta golpear con una pared o llegar a su límite de extensión. Esto es algo que me tomó una cantidad vergonzosa de tiempo entender al comienzo, por lo que siempre apunta bien y alto para que tu muro llegue hasta donde lo necesitas, o simplemente para evitar que tope con muros y estructuras que terminen su recorrido. Si bien no siempre requieres que el muro llegue hasta el final del sitio, son poquísimas las ocasiones en que necesitarías que tu pared tenga un corte fino para los trucos mentales. Y es que hablando de extensión, Phoenix se sigue quedando pendejo y la tiene bien corta en comparación de la de Neon, que cuando hablamos de tamaño, su carril rápido es tan largo que hasta te van a sobrar metros. Probablemente en el único mapa que te pueda llegar a faltar muro sería Breeze, pero Breeze es horrible y yo sigo juntando firmas para que ya deje de existir. El carril rápido es simple y sencillamente uno de tus principales recursos para meterte al sitio de forma segura, ya que al momento de correr de una posición a otra te encuentras razonablemente indefenso, por lo que además de presionar el mapa, recortándole visión al enemigo, obtienes una división triple del sitio que te va a permitir posicionarte o reposicionarte según la situación que estás enfrentando. Ahora, sobre el recurso más emblemático de Neon y el elemento que le dice a la comunidad que esto es un tactical shooter, pero al mismo tiempo no lo es, la velocidad relámpago, la habilidad que le permite a Neon destruir todas las convenciones sociales y mandar al diablo las reglas de este juego, haciendo la cosa que más le encabrona a todos los jugadores en un shooter: bunny hops y slides con escopetas. ¿Por qué? Porque sí, y a la mierda todos y que se jodan. ¿Creías que podías escapar de Call of Duty? Por supuesto que no, que Call of Duty nos alcanza a todos tarde o temprano. Y miren que Neon es como una gacela, pero una muy astuta y joder, encima táctica, con una movilidad insana que separa a los que creen que saben jugar con ella y los que realmente saben jugar con Neon. Si antes era complicadísima y se sentía muy limitada porque solo podía avanzar rápido hacia una dirección, ahora que la desgraciada tiene un desplazamiento horizontal más veloz, te abre un abanico nuevo de posibilidades para trolear y molestar a tus enemigos. Y más que molestar, pensemos que Neon está construida para básicamente baitearse a sí misma, o lo que significa usar tu cuerpo literalmente para atraer las miras y balas de tus enemigos, mientras tus compañeros, suponiendo que obvio tienes un equipo y que no son unos malditos monos, aprovechen la presión y distracción que generas tanto para refallarte como para avanzar más cómodamente y capitalizar el momento. La mayor fortaleza y al mismo tiempo debilidad de Neon es la gran cantidad de techs o técnicas de movimiento que tiene, tanto el slide inverso como la mezcla entre bunny hops, saltos y cambios de dirección con el slide son mecánicas que tienes que dominar sí o sí para evitar ser un blanco fácil. Y créeme que yo he visto unas Neon que simplemente no consigo explicar, que brincan, hacen backslides y un 360 en el aire para joder durísimo con los crosshairs. O sea, simplemente no les das un headshot porque no se los das y solo un aspas te las truena. El segundo nombre de Neon también es impredecible, ya que requiere de mucha confianza y conocimiento de su movilidad para ser capaz de desplazarse de forma salvaje y que solo un enemigo con hacks pueda darte. Parece y suena increíblemente fácil, solo correr y saltar de forma errática, como si te hubieras inyectado cafeína con una intravenosa antes de jugar, o de haber mezclado una lata de Monster con Coca-Cola. Pero es todo un perro arte saber acercarte a los enemigos y confundirlos. Lógicamente, conforme menor sea el rango del jugador que burlas, menos movimientos requerirás. Y a mayor rango, mayor peligrosidad y posibilidades de que te traqueen como se debe. Recuerda que Neon mantiene el momentum de su impulso cuando activa la E, lo que le permite alcanzar espacios que otros agentes no pueden gracias a su desplazamiento incrementado. Un poquito como Reina, ahora que su desechar tiene un boost de velocidad. Así que en mapas como Icebox, que tienen una cantidad grosera de parkour, puedes alcanzar superficies de forma obscena y desplazarte de formas que te confunden a ti y a tus pequeñas víctimas. Y el hecho de que tu slide ya no tenga error de tiro por desplazamiento es una brutalidad, y permítanme explicarlo. Cuando te mueves o saltas, todas las armas reciben una penalización de movimiento, lo que se conoce como el factor Tactical Shooter, o el Gun and Run no existe en Valorant, así entre comillas. Lógicamente, cada armamento tiene una penalización distinta y a este se le suma la dispersión natural de cada arma cuando se le dispara desde la cadera, por lo que no puedes disparar un arma con mucha dispersión como la Outlaw con el slide y esperar que la bala conecte.
Y si lo hace, ve pidiendo un deseo y comprando tu boleto de lotería. En lo personal quiero decirles que pensaba que Neon antes no tenía ninguna penalización de movimiento cuando hacía el slide, pero que ahora pegues de manera 100% precisa mientras haces el deslizamiento está bien cabrón. Si lo mides bien, puedes usar cualquier arma a tu favor mientras esquivas un crosshair y te truenas al infeliz que se queda quietecito. También puede servirte para recortar distancias y acariciar con una escopeta como una shorty si eres un güey bien insano. Será divertido para ti y un motivo para incrementar las ventas de teclados en el mundo. Sobre su electrorrebote, a ver. Estoy seguro de que tengo más de 20 videos donde me quejo abiertamente que el stun es un puto chiste. Y aunque en defensa de este debuff, tampoco puede ser tan roto como para desarmarte o impedir que mínimo te defiendas. Cuando se trata de ser Neon, es francamente más poderoso en sus manos. Y les explico por qué. Tenemos que entender en cuenta que el stun primariamente afecta tu capacidad de apuntado, además del fire rate. Neon, al ser un agente de movilidad insana y que ya jode directamente con el posicionamiento de tu mira, si encima te agarra stuneado cuando se te asoma, te va a resultar sumamente difícil responder y defenderte cuando ya te comiste su stun. Además, con el buff, esta madre dura más y se activa más rápido, por lo que una vez que estás en el área de acción de su aturdimiento, sabes que ya te cargó el payaso en todo su esplendor. Que no es como Breach, que tienes un pequeño margencito para esquivarlo cuando se te marca el suelo a tus pies. Que aquí cuando el destello te pega es porque sabes que en cualquier momento saldrá una Neon bien rabiosa a terminar con tu existencia. El hecho de que rebote es algo que disfruto mucho, ya que te permite construir mejores jugadas y afectar diferentes zonas a pesar de que no siempre tengas en ángulo la posición de tus enemigos. Y usando el rebote, tanto abarcas una zona mayor como alcanzas a enemigos en posiciones más concretas como esquinas o superficies. Al reventar todo lo que se encuentra debajo del área en la que rebota, este recurso también puede ser empleado para fastidiar a un enemigo en las defensas. Si no lo estás jugando de forma agresiva, puedes pensar en él como una molly que hace cuello de botella en los pasillos y entradas más estrechas. Finalmente, sobre su habilidad y recurso final, la potencia máxima, Dios mío, nunca voy a superar que exista una waifu asiática con su rayo láser. Si bien esta habilidad no recibió un cambio significativo, les voy avisando que el doble slide es una cosa bien insana, ya que permite que Neon te haga un perro zigzag para que ni de pedo le vas a conseguir dar un tiro. Y es muy divertido que esta característica es algo que no muchos jugadores conocen, y es posible gracias a que cuando tiras la ultimate es como si Neon tuviera activada permanentemente la E que le permite ir más rápido, lo que habilita este slide doble o consecutivo. Y ahora que no cuenta con limitaciones laterales, es muchísimo más complicado eliminarla una vez que empieza a hacerte strafe y pegarte con su lacercito. En este punto es mi momento de resaltar lo divertido y frenético que es ir con Neon y su ultimate, limpiando esquina por esquina como si fueras un carrito de limpieza que rápida y violentamente recorre el mapa y lleva la muerte sobre ruedas, que no te importa mucho ser extremadamente ruidoso y que la gente sepa que te la aproximas, porque es mejor que lo sepan, que tú quieres infundir temor y terror en las mentes de tus enemigos, que no saben en qué momento te les vas a aparecer de frente para purgarlos. Porque jugar con Neon y su ultimate se siente como tomar un insecticida y rociárselos a las cucarachas de tus oponentes. No olvides que como cualquier recurso final que te entrega un arma para exterminar a todos, es excelente para esas rondas eco ultra agresivas donde la economía te aprieta más duro que Maduro a Venezuela o Maduro a colágeno. Además, cada kill recarga tu energía para que tu fiesta con lucecitas de neón nunca se detenga. Chiste de 5 pesos, por favor, no se desuscriban. Recuerda que al igual que las dagas de Jet, mantienes tu precisión en movimiento, por lo que apunta bien a la cabeza y solo no brinques, que esa madre sí te desestabiliza el láser por 7 grados de dispersión y te termina jugando súper en contra. Francamente, es imposible hablar de Neon sin confirmar que sus mayores fortalezas son también sus mayores debilidades, ya que, al ser un agente ultra agresivo, se pone constantemente en situaciones donde no va a salir viva de ahí. Es como Pedrito declarándose a su crush, o el meme inverso de Michael Jackson apuntándose con el rifle, ya que Neon va en contra de cualquier instinto de supervivencia para ser efectiva. Y aquí su querido amigo Bogart, el cual lleva impreso el sellito de Centinela y Vader de compañeros por excelencia, tuvo que perder muchas
partidas para cambiarse el chip y aprender a jugar bien de mente y agresivo con Neon para ser efectivos en esta revisión, porque Neon va en contra de todo lo que creo y requiere de un jugador que tome muchos riesgos sin pensarlo para sacarle valor a sus habilidades. De entrada, eso de baitearse a sí mismo para abrir un sitio implica poner todo tu esfuerzo en distraer las miras enemigas solo para que tus compañeros puedan hacer algo. Y de entrada, cuando no hay equipo, se sufre muchísimo jugando con Neon. No solo se trata de lanzarse como un animal a una carretera, necesitas que alguien capitalice la disrupción que estás generando. Y si bien tienes recursos de sobra para defenderte por ti mismo, no siempre tus enemigos serán una basura para disparar. Y por mucho que te muevas rico, no siempre vas a salir bien librado. Recuerda que tus peores enemigos y mayor debilidad son un Cypher y una Deadlock. Al Cypher, porque ninguno de tus recursos te va a permitir escapar una vez que te comes el cable. Y si lo pisas mientras corres, serás como un regalito envuelto, ya que, aunque te deslices, no vas a conseguir sobrevivir. Y ni hablar del tiempo que te toma reequipar tu arma para destruir al susodicho cable. Y sobre Deadlock, amigo, un muro es suficiente para mandarte a la mierda y que no pases al sitio. Tampoco necesito decirte cómo te va a doler que te comas sus stuns y cómo pasas de convertirte en cazador en presa cuando te somete con sus redes. La E está súper bien y el doble deslizamiento se agradece, pero no es como si llevaras un escudo de ISO para protegerte mientras te barres. Hay muchísima gente que sí te va a acomodar el tiro y sobre todo cuando te barres a mucha distancia, donde es más sencillo traquearte. Además, si te barres mal, es sumamente posible que incluso te acomodes al crosshair de tu enemigo, especialmente si sueles deslizarte de frente al enemigo para recortar distancia con una escopeta. Les hablo desde la experiencia cuando les confirmo que la única clave es ser impredecible y moverte hacia donde menos te esperen. Además, moverte como Neon también implica dominar el backsliding, que solo es posible en una ventana de tiempo corta, en lo que aprietas hacia atrás y el botón de deslizamiento mientras mantienes tu impulso, dado que Neon solo se puede deslizar mientras lleva esta carga o impulso de movimiento marcado en pantalla. Al caminar hacia atrás, cortas completamente ese momentum y no es posible deslizarse. Lo mismo si te quedas quieto e intentas deslizarte, sencillamente no te va a dejar hacerlo, por lo que debes practicar bien esta combinación de movimientos, incluso hacerlo saltando cuando es más difícil, para que al momento de recibir un tiro o simplemente estés en la situación real, no te quedes como una puta piedra y te frustres porque te quedaste quieto a recibir pastel. De su cortina, si bien fue nerfeada bastante por el bien de la trama y para nivelar la escala de poder de Neon, considerando sus otros bufeos, está perfecto que la animación haya sido corregida para que no se baje de golpe y quedes como estúpida mientras te desplazas. Lo mismo que sea más intuitiva en cómo se va bajando de atrás hacia adelante. Lo que sigue siendo un perro fastidio es que a pesar de que tiras el orbe con altura, algunas veces la cortina tiene interacciones bien extrañas con algunas superficies, donde quedan espacios que quedan más expuestos que tu compa el cariñoso en una peda. Esto es bien molesto y pueden hacer la diferencia entre entrar al sitio o que te entre en el sitio, pero al menos en terreno firme no sueles tener estos problemas de interacción con las cortinas. Sobre la Q o electrochoque, obviamente voy a mencionar que lo del rebote está muy chido y todo, pero cuando esa madre te rebota en la cara, se te acaban las risas y la diversión. O si la superficie es irregular y le pegas desde un mal ángulo, también se te arruina la fiesta. Son muchas las ocasiones donde esta madre se va hacia donde quiere y no consigues atinarle al espacio que quieres. Y cuando estás haciendo tu entry violento y salvaje, es más que obvio que cualquier cosa que te detenga te arruina el momentum. Y odio confesarles que fueron muchísimas las ocasiones en las que su apreciado tío se stuneó a sí mismo durante sus entries, y es triste cuando incluso he visto lineups loquísimos y habilidosos para rebotar el stun en zonas muy concretas, porque aunque no lo crean, el stun tiene lineups muy buenos que te hacen sentir bien imbécil cuando te stuneas solo. El hecho de quitarle una de sus cargas está pesadísimo y te obliga a elegir mejor el momento en que vas a usarlo, y si bien se volvió más poderoso con el ajuste, fue un intercambio justo por el segundo slide, ya que siempre puedes llevar un bridge que te acompañe para compensar esta pérdida. De la Ultimate, ¿se puede decir algo negativo? O sea, básicamente te equipas con un láser asesino y encima puedes utilizar todo tu kit de recursos. Vas completamente armado y endiablado, pero bueno, es un hecho que no poder dispararlo y saltar te obliga a atacar de formas más vulnerables, ya que sería algo increíblemente roto que puedas hacer bunny hops encima de tu velocidad. Y yo sé que me gusta subestimar a mis enemigos y asumir que su puntería ni de pedo me va a tocar, pero la realidad es que de ascendente hacia arriba difícilmente te van a
fallar el tiro, aunque estrafíes más rápido. Y de Immortal es peor, que apenas te asomas, te truenan. Probablemente lo único que les jode mucho es que les haga jiggle mientras te desplazas, lo que significa ir de izquierda a derecha de forma errática para que les cueste predecir tu movimiento mientras les tiras lucecitas. A diferencia de Jet, este es un recurso que no quieres utilizar a largas distancias, en las que haces menos daño y abres la ventana de tiempo para que te eliminen y que por la misma distancia sea mucho más fácil que te traqueen y te peguen rico con la Vandal. Nuevamente, no te olvides de apuntar siempre a la cabeza para infligir más daño, y aunque parece un recurso que quieres guardarte para no comprar arma en la siguiente ronda, hay muchos momentos en los que activar la ulti puede hacerte un parote y desestabilizar a tus enemigos cuando te conviertes en Francesco Virgolini y pegas como padrastro borracho. Neon nunca estuvo muerta, estaba recargando baterías en lo que su momento de salir a la fiesta llegaba, y aunque no ha conseguido bajar del trono a Raze o incluso a Jet como la duelista de entry principal, ya ha conseguido quitarles algunos mapas como Haven, Sunset y hasta Lotus, donde se va demostrando cada vez más que su kit es bastante viable. Me resulta graciosa la gente que dice que está rota y overpowered, cuando esto es a lo que tuvimos que llegar tan solo para que pudiera imitar una fracción del poder de Jet y Raze. Te hace preguntarte si los otros duelistas están realmente balanceados, ¿no? Lo cierto es que esta nueva variedad de opciones es un cambio bastante saludable para el juego. Ya no se te puede llamar un troll por optar por uno u otro duelista, salvo con un animal pique a Raze en Breeze, y bueno, algunos otros ejemplos de cosas que nunca deberías hacer. Pero sé que estarán de acuerdo que el estado actual de los duelistas es uno más competente al de hace varios años, y que casi todos los picks son bastante viables. Neon es una duelista excelente para toda la banda insana que tiene la capacidad de tomar decisiones efectivas rápidamente y que no tiene miedo de abrirse como un salvaje en el sitio. Resulta enormemente satisfactoria cuando agarras a tus enemigos por sorpresa y que ni siquiera te están esperando. Lo que sí es que como duelista no es nada fácil de jugar y requiere de muchísima práctica, tanto para aprender a usar su kit como todos sus recursos de movilidad y ataque. No la recomendaría como tu primer duelista, y menos si juegas demasiado en solo queue. Solo brilla en un entorno en el que tu equipo sabe bien qué hacer y que gira alrededor de tu toma de decisiones para abrir un espacio y capitalizar tu baiteo. Además, un bridge en tu equipo se siente completamente indispensable para realmente sacarle el máximo provecho a tu kit. Así que en lugar de ser Jet y Sage, por el amor de Dios, mejor jueguen a ser Neon y Bridge. Si van a chipearse, al menos háganlo de formas más productivas. Si tu estilo de juego es más reservado y menos kamikaze, probablemente te sientas más a salvo con otros duelistas, que siempre puedes irte a la segura usando a Raze y Jet, o algún duelista de contacto como Reina o Phoenix, e incluso Liso. Por lo que eso sería todo. Espero mucho que esta actualización les haya gustado, y que todavía estaba pensando en actualizar una más en lo que sale el nuevo agente de Valorant. Recuérdenme cuando salga el primer agente furry del juego, y mientras tanto, ¿prefieren que hablemos de Raze nuevamente o de algún otro agente? Te leo en los comentarios y me despido como siempre, deseándote un excelente día.